Hola, buenas tardes. ¿Me están oyendo? Buenas tardes, doctora. Sí, se la escucha. Ay, gracias por anunciar. Bueno, mil perdones, estaba con problemas con mi computadora, pero bueno, ya está. Vamos a empezar con... hoy día tenemos que ver así los gran positivos, ¿verdad? Y hemos puesto en el Classroom, hemos colocado dentro de los bacilos gram positivos al Corynebacterium difteriae. Entonces, ahí tenemos un cuestionario. Vamos a empezar con la primera pregunta que me dice, ¿cuál es la estructura de Corynebacterium difteriae? ¿Alguien quiere responder? Doctora, a lo que yo he entendido, la estructura del Corinium difteriae va a variar en función de la cepa y de las condiciones de crecimiento, pero en general va a presentar este bacilo pleomórfico, tumefacciones, nos decía, irregulares en un extremo que le daban, dice, un aspecto de palillo de tambor, y lo que le va a caracterizar es también los engrosamientos que se van a ver con la tinción de Albert, que van a ser los gránulos, metacromáticos, que le dan un aspecto de microesfera. Ya, es eso, ¿no? Son bacilos gram positivos. ¿Alguna característica más? Puedes decirnos, Yesenia. De los gránulos metacromáticos, doctora. No, de la estructura y de la fisiología, aunque dice solamente estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? Algo de las características fisiológicas. Lo que recuerdo ahorita, doctora, es que nos decía que en agar sangre, este Corynema bacterium, iban a formar, o sea, iba a ser su colonia pequeña, granulosa y de color gris con bordes irregulares. Ya, es bacteria aeróbica, anaeróbica. ¿Alguien quiere acotar algo más? ¿Zonal? Es anaerobia facultativa, doctora. Puede vivir tanto en oxígeno o sin oxígeno. Eso es facultativa, ¿no? Bueno, esa es la estructura de Corynebacterium difteriae. ¿Cuáles son los factores o cuál es el factor? ¿A qué se debe que esta bacteria sea patógena? Es la segunda pregunta.
¿Por qué esta bacteria produce tanto desastre en la persona que infecta? Sí, Zona. En sí la bacteria en un principio no es, por así decirlo, tan patógena, pero ya cuando es infectado por un bacteriófago, en este caso, le inserta el gen de la toxina no me acuerdo de la toxina, pero lo injerta, o sea, la bacteria en su genoma no tiene el gen que codifica la toxina. Bacteriófago viene, inyecta el gen y lo mete a su genoma de la bacteria. Y ya recién la bacteria puede volverse tóxica, o sea, infectante en este caso, ¿no? Y en caso en la patogenia, la bacteria, o sea, no entra a la circulación, por así decirlo, y no produce mucho daño. Lo que entra es la toxina, es la que produce el daño en el cuerpo. Ya, muy bien. En realidad, la bacteria no es invasiva, ¿no es cierto? Ya no pasa a la circulación sanguínea. Lo que sí es que, como dice Ronald, también depende de la cepa. Hay cepas que producen toxina y hay cepas que no producen toxina. ¿Y de qué depende? Lógicamente de la infección de un virus que porta el gen que codifica por la toxina difterica, ¿no es cierto? ¿Alguna característica de la toxina nos podrían hacer describir características de la toxina? Doctora, decía que la toxina iba a ser una sola cadena que iba a tener tres subunidades. Una subunidad A que iba a ser la catalítica, la B que iba a permitir la translocación y la región que se iba a unir al receptor. Y que su toxinogénesis iba a depender de la concentración de hierro. Muy bien. Ya, en realidad no son tres, si es una sola cadena, no es que tenga tres subunidades, lo que es una cadena, pero tiene tres segmentos, como es una proteína, no es lineal, sino está con una configuración de tercer nivel. Entonces, existe un segmento, como nos has descrito, la subunidad A, B y una de translocación, ¿no ves? Está muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué le tenemos miedo a la toxina? Johnny o John. Básicamente, el factor de virulencia de dicha toxina inhibe la biosíntesis de moléculas del huésped. Un ejemplo, las proteínas. Bueno, en realidad no muchas moléculas, o sea, inhibe simplemente síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Porque actúa a nivel ribosomal, porque otras síntesis se hacen, se producen, eh, se sintetizan polisacáridos, etcétera, pero aquí actúa específicamente a nivel de la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Claro, indirectamente, si no se producen otras enzimas, si no se producen enzimas que van a actuar, por ejemplo, en la síntesis de ácidos nucleicos o de polisacáridos, entonces no se sintetiza nada, la proteína es lo más importante, ¿no? El mecanismo de acción, inhibición de síntesis proteica, ese es el mecanismo de acción. Bien, la otra pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué formas clínicas se conocen en la difteria? ¿Qué formas clínicas o cómo se puede presentar la difteria? Assintomática leve ou grave. Asintomática, leve o grave. Estaríamos, sí, puede ser, ¿por qué no? Hay formas asintomáticas. Pero a ver, Yesenia,
Doctora, decía que se iba a presentar la difteria respiratoria y la difteria cutánea. Esas serían las formas clínicas, ¿no es cierto? Ahora, en función a su gravedad, podríamos decir que hay formas asintomáticas, hay formas leves y hay formas graves. Pero las dos formas más frecuentes de presentación son la difteria respiratoria y la difteria cutánea. Bueno, en respiratoria podemos decir la difteria orofaringea, la difteria nasal, pero bueno, es más que todo ubicado en el aparato respiratorio, ¿sí? Muy bien. En el diagnóstico de laboratorio, ¿qué es lo que debemos investigar? O sea, como el diagnóstico es netamente clínico, ¿no es cierto? Porque la aparición de la pseudomembrana es suficiente signo para demostrarnos de que hay algo y que no sea fácilmente desprendible, nos está indicando de que estamos en presencia de un caso de difteria. Pero es importante, por cuestiones epidemiológicas y todo aquello, acudir al laboratorio para el apoyo diagnóstico. ¿Qué cosas se hace en el laboratorio? ¿Qué podemos hacer en el laboratorio? ¿Qué es lo que nos da valor? Ronald. La detección de la toxina, para saber si la cepa es tóxica, contiene el gen de la toxina o no. Muy bien. Lo importante no solamente es ver a la bacteria mediante las tinciones y las granulaciones que hemos visto, sino también y cultivarlas y clasificarlas en las variedades que se las, o en los biotipos que se las ha clasificado, sino importante es ver la demostración de la presencia de la toxina, ¿no es cierto? Porque lógicamente podemos tener cepas que no están infectadas, que no son lisogénicas, que no han sido infectadas por el virus, y entonces pueden tener las mismas características de cultivo, van a crecer igual en el mismo medio, van a dar lugar a colonias idénticas, pero no producen la toxina. Y lo importante es demostrar la presencia de la toxina. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo se realiza el tratamiento y la profilaxis de la difteria? Tratamiento. Yesenia. Esta vez Yesenia se está llevando a la flor. Doctora, decía que como era una enfermedad que utilizaba lo que era la toxina, entonces primeramente tendríamos que dirigirnos a neutralizar esa toxina, administrando una antitoxina que iba a ser heteróloga, que se podía obtener, si más no me equivoco, de distintos animales, creo. A ver, creo nos ha dicho. ¿Quién quiere confirmar o revisar lo que nos ha dicho? Que no está seguro. Ronald. Del caballo, doctora. Ya, el tratamiento, en primer lugar, es la administración de la antitoxina, como nos ha dicho. ¿Qué es la antitoxina? ¿Qué es la antitoxina? ¿Y son? Un anticuerpo que inactiva la toxina. O sea, ¿qué tipo de inmunidad administramos cuando damos la antitoxina? Pasiva. Muy bien, es la forma pasiva, ¿no es cierto? Son anticuerpos preformados y nos ha dicho muy bien Yesenia, indicándonos de que es heteróloga y generalmente se lo tiene en el caballo. Y creo que en la clase que les he puesto un prospecto de la antitoxina, pero no se lee muy bien. Sin embargo, lo que quería que vean es que ahí dice que se ha extraído del caballo. ¿Qué cuidados habrá que tener si es una
proteína obtenida del caballo. ¿Qué cuidados habrá que tener? No se administra así nomás. Hemos visto en hipersensibilidad un mecanismo relacionado justamente con este capítulo. Y eso ya es tema de examen, ¿no ve? A ver, recordemos de hipersensibilidad. Hay que cuidarse del MHC. Ahora, ¿cómo hacer eso? No sé. Del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿te refieres, Alan? Sí. No nada que ver aquí el complejo mayor de histocompatibilidad. A ver, ¿qué características? ¿Cómo podríamos preguntar esto? Es un anticuerpo, ¿verdad? Pero ese anticuerpo es de otra especie, no es de la humana. Y entonces, si administramos ese anticuerpo al humano, puede desencadenar un mecanismo que se conoce con el nombre de fenómeno de Artus. ¿Y qué es ese fenómeno de Artus? Cuando hemos hablado de hipersensibilidad, hemos hablado de un mecanismo de tipo 3, donde los anticuerpos son específicos de especie, y en este caso estamos hablando de anticuerpos, son específicos de especie, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos anticuerpos que entre nosotros no nos va a hacer nada, pero si nosotros recibimos anticuerpos de otras personas, de otros individuos, no personas, de otros individuos, vamos a tener una reacción de rechazo porque son proteínas de otra especie. Y entonces, siempre que se administre este tipo de tratamiento, se debe hacer una prueba para ver la sensibilización de la persona o tener cuidado de una reacción de rechazo a este anticuerpo. El anticuerpo sí va a neutralizar la toxina, pero ese anticuerpo, como es del caballo, va a desencadenar una reacción, es proteína extraña para el humano, puede desencadenar una reacción alérgica en las personas. O sea, no es cuestión también de administrar así por así la antitoxina, ¿no? Hay que tener cuidado con la administración, por eso se empieza con una pequeña dosis, si no hay reacción se da inmediatamente 20.000 a 100.000 unidades por día intramuscular o intravenosa. Bueno, la antitoxina es el tratamiento, es lo que deberíamos hacer como primera medida. Luego, en el tratamiento. Doctora, ¿inhibir el crecimiento de la bacteria? Lógicamente, tenemos que dejar que la fábrica de toxinas siga produciendo más toxinas, ¿no es cierto? Y entonces se va a inhibir el crecimiento de las bacterias y para eso se va a utilizar antibióticos. ¿Qué antibióticos son los que más se utilizan? ¿Penicilina o eritromicina? Son los antibióticos que se utilizan siempre para bacterias gram positivas, ¿no?
Muy bien, se utiliza penicilina o eritromicina. ¿Qué otra recomendación más se hace en estos pacientes? Por suerte, hace muchos años que nosotros ya no tenemos casos de difteria, de tal manera que a veces vamos perdiendo un poquito el ojo clínico, digamos, la capacidad de hacer un diagnóstico o acercarnos a la posibilidad de que exista difteria. Y entonces vamos perdiendo esa habilidad de empezar a ver cuáles serían los pasos a seguir. Como ustedes han dicho, primero la antitoxina, luego antibiótico y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será el otro paso importante? La antitoxina no va a hacer con que críe inmunidad con memoria, ¿no es? Entonces va a tener que tener un proceso de vacunación por un toxoide. Claro. Tenemos que, no es tan inmunógena, han visto prácticamente, si bien pasa la circulación sanguínea, no da la posibilidad de formar gran cantidad de anticuerpos. Y entonces tenemos que formar anticuerpos, como dice Alan, para que tengamos linfocitos de memoria. Y esa es la idea de la vacunación, ¿no es cierto? Que tengamos recuerdos inmunitarios por la estimulación de los linfocitos B. Entonces, el tratamiento es antitoxina, penicilina y vacunación con toxoide. ¿Qué es el toxoide? ¿Qué es toxoide? Imagino que una porción de la toxina Una que no porción. llega a afectar el organismo. Doctora, una toxina para que, bueno, una toxina modificada para que no sea en su forma no tóxica. Ya, eso es, una toxina modificada. O sea que se le ha quitado ese segmento A, que es el catalítico, se neutraliza, se modifica estructuralmente de tal manera que pierde su actividad catalítica, pero mantiene su actividad antigénica, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que se utiliza como antígeno para estimular la formación de anticuerpos antitoxina. Antitoxina. No se forman anticuerpos anticorinebacterios, se forman anticuerpos contra la toxina. Bien, ¿se acuerdan ustedes cómo y cuándo se administra este toxoide? ¿Por qué se ha controlado? ¿Por qué se ha controlado la difteria prácticamente en muchos países? ¿Por qué no hay muchos casos? Se han aplicado esquemas de vacunación. ¿Cuándo se debe administrar? ¿Cómo se administra esta vacuna? ¿A qué edad? Primero a los 2, 4, 6 meses, después entre los 11 y 12 años y después cada 10 años. Cada 10 años. Ya. Se administra en lo que se llama la triple, ¿no es cierto? Que está constituida por toxoide tetánico,
Bacteria pertussis y toxoides difterico. Que en nuestro medio, en realidad, el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, a la triple le ha aumentado el antígeno de Haemophilus influenza tipo B, antígeno de virus de la hepatitis, ya no vendría a ser triple, ¿no es cierto? Bueno, y la polio, ¿no es cierto? Ya tenemos 6 antígenos que se administran más o menos en este mismo esquema. A los 2, 4 y 6 meses, con refuerzo al año, año y medio, y después un refuerzo en la edad preescolar, y luego solamente toxoides, difteria, tétanos a partir de los, o cada 10 años, ¿ya? Cada 10 años. Ese es el esquema, no se olviden, que se utiliza en nuestro país para, y casi en todos los países se está utilizando como profilaxis de la difteria. Y con eso se ha controlado, vean, ha sido tan buena la aplicación que, como les digo, nosotros no tenemos difteria desde hace mucho tiempo. Bien, vamos a entrar a la pregunta que nos toca. La pregunta 6 dice, ¿cuáles son las características estructurales de Listeria monocitogenes? ¿Cuáles son las características estructurales? Ahora estamos viendo otro bacilo gram positivo, y esta vez estamos hablando de Listeria. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definimos al género Listeria? ¿Cómo está constituido? ¿Qué importancia tiene? Por eso lo estamos estudiando. Sí, Ronald. Son gram positivos, también es igual que la otra, es anaerobia facultativa. La característica de esta bacteria es que puede desarrollarse a temperaturas de hasta 1 grado, hasta 45 grados. Eso quiere decir que, digamos, hasta en el refrigerador puede seguir multiplicándose. También puede vivir en... Sigue, Ronald. También puede vivir en alimentos que contengan mucha sal. Y esta es una bacteria flagelada, pero esa movilidad solamente ocurre cuando está a 26 a 29 grados centígrados. Si no está en esa temperatura, se vuelve inmóvil. Ya, muy bien. Esas son las características que definen al género Listeria, sobre todo Listeria monocitogenes, que es la patógena, que es la que nos interesa. Hay otras listerias que están en el medio ambiente, pero que no están relacionadas con patología humana. La Listeria monocitogenes es la que está relacionada con enfermedades en el humano debido a qué. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? ¿Por qué esta bacteria, Listeria monocitogenes, produce enfermedad? Bueno, una de las características que es muy importante de Listeria es eso, ¿no? De que sobrevive en medios que nosotros utilizamos para conservar nuestros alimentos, la refrigeración. Ese ya podríamos decir que es como que un factor de virulencia, es una bacteria que puede adaptarse a esas bajas temperaturas. También el uso de la sal, ¿no es cierto? Utilizado para hacer los jamones, chorizos, etcétera. Y bueno, si entra Listeria en ese proceso de elaboración de estos alimentos, ella puede seguir multiplicándose en este tipo de alimentos. Entonces, ¿cuál sería la recomendación cuando se consume estos alimentos? Porque no dan mal sabor.
no alteran la consistencia del alimento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Desechar. Claro, la idea sería desechar, pero por profilaxis, ¿qué deberíamos hacer? Porque no vamos a estar cultivando cada vez que queremos comer un chorizo, un jamón, un charque. ¿Qué deberíamos hacer? A bajas temperaturas parece que no sobreviven, digamos, menores de 0 grados. Sí sobrevive, se mantiene. Hasta al menos 3, 4 grados, no se replica, pero vive. La bacteria vive, o sea, sacas de la congelación y le expones otra vuelta a temperatura ambiente, la bacteria está viva. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es cocinarla, someter a temperaturas de ebullición, por ejemplo. Hacer hervir durante, qué sé yo, 10 minutos un alimento, ya la bacteria se va a inactivar, ¿ya? Y podemos consumir ese alimento. Pero aparte de eso, ¿cuáles son sus factores de virulencia? ¿Por qué la bacteria es patógena? Sí, Ron. Porque es una bacteria intracelular obligada, ya que Eh, utiliza los mecanismos de replicación de la célula huésped, en este caso. Eso, es una bacteria intracelular. Esa es la importancia, ¿no es cierto? Bien, hay algunas proteínas relacionadas con esa característica de ser intracelular. Sí, Alan. Hay una proteína de superficie, la internalina, que se va a fijar al receptor de células epiteliales. También hay una listeria-lisina que va a producir una lisis del fagosoma. Ya. Uno que es intracelular, y eso gracias al hecho de que ella induce su fagocitosis, por eso es intracelular, y dos, que se desplaza de célula a célula. Imagínense en un